Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Andrea Marinoni, soy licenciada en terapia ocupacional. Me sumo a esta iniciativa de Santiago Azul en el mes de la concientización del autismo. Lo que voy a hablar hoy es, en líneas generales, cuál es un abordaje desde terapia ocupacional en niños con trastornos del espectro autista. Cuando hablamos del abordaje de terapia ocupacional en niños con trastorno del espectro autista, vamos a tener en cuenta las áreas de desempeño ocupacional y los componentes de desempeño ocupacional. Dentro de lo que son las áreas de desempeño ocupacional, voy a hacer hincapié en una primera instancia en lo que es las actividades de la vida diaria que tienen que ver con el cuidado personal. Dentro de las ABD, como lo solemos llamar, encontramos la alimentación, y en este punto uno va a tener en cuenta cómo es el niño en relación a la alimentación. Si es un niño que es selectivo o tiene una preferencia, y esto después se va a determinar si tiene que ver con una cuestión sensorial o conductual. ¿Cómo es el momento de la alimentación? ¿Qué prefiere comer? ¿Cómo prefiere la preparación de esos alimentos? ¿Con qué utensilios los come? ¿Cómo maneja esos utensilios? Por ejemplo, tener en cuenta al momento de la comida si es un desafío, y ese desafío a nivel conductual, ¿cómo lo expresa? ¿Con quién come? ¿Cómo es el contexto al momento de comer? Otro ítem es la higiene, en el momento del baño, si genera algún berrinche o no, si tolera la ducha o se baña en bañera, el momento del vestido, si permite o cuánta ayuda necesita al momento del vestido, si logra lo que tiene que ver con las prendeduras, prender los botones, subir y bajar cierres, el atado de cordones. En el arreglo personal es el cepillado de dientes, tolera, no tolera el cepillado de dientes, lo puede hacer solo. El cortado de uñas, el peinarse, en el caso de las nenas, si tolera vinchas, coleros, cuán ajustado o cuán flojo tolera esos coleros, si permite el cortado del pelo, y si lo permite con qué, con tijera, con maquinita, o si al momento de hacer estas actividades de arreglo personal es un momento de tensión con la familia. En el control de esfínteres vamos a tener en cuenta la edad cronológica del niño, si todavía sigue usando un pañal, si está en la transición de dejar el pañal, cómo es el tema del uso del inodoro, si usa el inodoro, no se queda sentado, cuánto tiempo se queda sentado. Para poder trabajar en las áreas de desempeño ocupacional tenemos que tener en cuenta los componentes de desempeño ocupacional, que es lo que nos va a permitir realizar de manera adecuada las tareas o las actividades que están vinculadas con las áreas de desempeño ocupacional. Tenemos el componente motor, que son los que va a utilizar el niño para poder moverse e interaccionar físicamente con las tareas, los objetos y el entorno. Y en este componente motor, ¿qué vamos a tener en cuenta? El tono muscular, si es un tono muscular alto, bajo, cómo influye ese tono muscular en su postura sedente y en ese control de ajuste postural que necesita constantemente, cómo es su coordinación motora gruesa, fina, el cruce de la línea media, si logra cruzar esa línea media, si logra integrar ambos miembros superiores en una actividad, cómo es la integración visomotora. Todo esto voy a necesitar, por ejemplo, para una alimentación independiente, para una escritura, para poder prenderme el cierre de una campera, para poder ducharme. Todos estos componentes motores van a influir en mi desempeño de las áreas ocupacionales. También vamos a tener en cuenta cuáles son los componentes sensorios perceptivos, es decir, aquellos que me van a ayudar a localizar, identificar y poder responder a una sensación, a este input sensorial, a esta información sensorial que yo obtengo a través de los sentidos, y esta información es la que me da el ambiente. Para poder
estos estímulos poder ser seleccionados, interpretar y organizar esta información en base a nuestra experiencia. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Todos los procesamientos sensoriales a nivel táctil, auditivo, visual, propioceptivo, gustativo, olfativo y vestibular. La discriminación figurifondo, la discriminación de colores, la discriminación táctil, la esterognosia, el poder hacer este cierre y esta profundidad visual, el poder hacer un barrido visual al momento si yo tengo que ejecutar una actividad pedagógica. ¿Cuál conciencia corporal tengo? ¿Cuánto conozco yo de mi cuerpo? Puedo nombrar las partes de mi cuerpo, pero a veces no puedo sentirlo. Lo que vamos a tener en cuenta son los componentes cognitivos, son aquellos que vamos a utilizar para poder aprender e integrar los conceptos que permitan a este niño planificar y desarrollar diferentes tareas. Y acá vamos a tener lo que es atención, memoria, la orientación espacial y temporal, las praxis, es decir, poder idear, poder pensar una tarea y poder ejecutarla, poder secuenciarla. Es decir, que tengo qué necesito para esa tarea, qué movimientos, qué planificación motora necesito para esa tarea, cómo voy a resolver los problemas a los que me enfrento, la relación causa-efecto. Esta conducta tiene un efecto, si hago esto, hay un efecto. La secuencia de una actividad, es decir, el inicio, el desarrollo y el fin. ¿Dónde le cuesta? Si le cuesta iniciar una actividad, le cuesta desarrollarla o le cuesta terminar por una inflexibilidad, le cuesta terminar la actividad que uno le propone, poder seguir una indicación, interpretar una consigna, poder organizar, o sea, su cuerpo, por ejemplo, con el espacio, poder organizar los materiales o los juguetes al momento de jugar. Los componentes psicosociales, es decir, esas habilidades y destrezas que tiene el niño para poder comunicarse y poder interaccionar con el otro, que está relacionado con las habilidades sociales, el saludo, el cómo me comporto en determinadas situaciones, en cómo me vinculo con el otro, desde dónde me vinculo, cómo interacciono, el desempeño de roles, esperar el turno, ya sea el turno en un juego, el turno para hacer una actividad, el turno para entrar a una sesión, en una cola de supermercado, y cómo respondo yo ante esas situaciones, este autocontrol, si puedo ante una situación de desagrado, cuál es mi respuesta a nivel conductual. Los componentes emocionales son los que vamos a utilizar para analizar, manejar y expresar estos sentimientos en mi interacción con el otro. La autoestima, si tengo una autoestima alta, si es una autoestima baja, cómo es la motivación, si es un niño que es fácil de motivar o tenemos que trabajar mucho en la motivación y el interés por una actividad. Esa tolerancia a la frustración, cómo respondo cuando algo no es como yo quiero o no me sale como yo quiero. El control de las emociones, el poder adaptarse a un contexto. Teniendo en cuenta estas áreas de desempeño en los que yo voy a trabajar, tengo que tener en cuenta qué componentes de desempeño voy a trabajar para una ejecución adecuada de las actividades dentro de lo que son las áreas de desempeño. El niño es derivado de las sesiones de terapia ocupacional, lo que hacemos es, por un lado, las observaciones clínicas y las evaluaciones estandarizadas, y por otro lado, entregarle a los papás un cuestionario ocupacional. Este cuestionario nos permite reunir la mayor información posible del niño, es decir, los datos del niño, con quién convive, cuál es su estado actual, es decir, si toma una medicación, si tiene enfermedades frecuentes, por ejemplo, puede ser de índole respiratorias o gástricas, que eso también va a influir en el estado o en el ánimo general del niño, cuál fue su historia prenatal, digamos, del embarazo, el número del embarazo, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, la historia temprana, es decir, el desarrollo del niño, cuáles fueron los hitos del desarrollo, cómo se dieron esos hitos del desarrollo. Si lo pensamos desde el área de alimentación,
si el niño desde el momento cero tomó teta, si podía succionar, si le costaba, cómo fueron los pasajes de esto de una alimentación líquida, semisólida y asólida. En relación al sueño, si era un niño que le costaba conciliar el sueño, o dormía mucho o dormía poco, si era un niño que todo le molestaba o nada le molestaba, o que podía estar horas sin hacer ese llamado de atención, sin llorar. Toda esta información nos permite saber, digamos, cuál es el estado del niño. Más todo lo que es el estado actual, es decir, cómo es su desempeño en la alimentación, en vestido, en higiene, en las actividades recreativas, si existe instituciones educativas, cómo es el vínculo con pares, con la docente, cómo es su comportamiento en ese espacio áulico, si hay salidas, qué salidas le gustan, cómo se comportan los espacios abiertos, puede ser plaza, supermercado, las esperas. Toda esta información la tenemos en el cuestionario ocupacional, que es completado por los papás. Bueno, una vez que tenemos toda la información, comenzamos con el tratamiento propiamente dicho. Tenemos como varias etapas. En una primera etapa es trabajar la adaptación, es decir, el conocimiento del niño hacia el terapeuta y hacia el espacio terapéutico. Es un conocimiento mutuo. Vamos a generar un vínculo terapéutico, un vínculo de confianza. Vamos a tener en cuenta los intereses del niño, qué juguetes, qué juego. Vamos a trabajar desde juegos sensorios motores para empezar a trabajar esto de la confianza. Como una segunda etapa es trabajar los prerequisitos del aprendizaje, y acá tenemos como varios puntos a trabajar. Vamos a tener en cuenta las conductas inapropiadas o inadecuadas que pueden llegar a interferir en el tratamiento. ¿Cuáles son esas conductas? Por ejemplo, no permanece sentado, deambula por el espacio terapéutico, trepa en los mobiliarios, conductas de autoestimulación, solamente permanece en el piso. Bueno, una vez que podemos detallar cuáles son estas conductas inapropiadas, lo que vamos a trabajar es para el control, es decir, vamos a buscar estrategias sensoriales para ir regulando estas conductas que interfieren en el tratamiento. Vamos a trabajar la atención, es decir, cuál es el span atencional del niño. Y acá en la atención es muy importante el ambiente, es decir, vamos a generar un ambiente donde vamos a sacar todos aquellos estímulos visuales y auditivos que van a generar distracción. Vamos a hacer como una limpieza sensorial del ambiente, tanto en el espacio terapéutico y también se recomienda en el hogar. El control de la mirada, la consistencia en la tarea, es decir, ante determinado estímulo, determinada respuesta. Una vez que logramos todo esto, vamos a trabajar en el aprendizaje formal, es decir, qué es lo que ya queremos trabajar propiamente dicho, si queremos trabajar una de las áreas de desempeño dentro de las ABD, ya sea alimentación, vestido, higiene, control de esfínteres. Si queremos trabajar algo específico a nivel pedagógico, que son los prerequisitos del aprendizaje, los prerequisitos de esta escritura. Si queremos trabajar algo lúdico, empezar con un juego presimbólico, un juego funcional. Digamos, ahí vamos a ir viendo qué es lo que nosotros queremos seguir trabajando de acuerdo a lo urgente o a las características del niño. Bueno, esto es en líneas generales lo que es un abordaje desde el área de terapia ocupacional. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos.